lectura un poquito larga. Por si usted no leyó su Biblia durante la semana, aproveche este día. Libro de Lucas 24, del 13 al 35. Como le dije a un principio, más que su oído, presten su corazón por los siguientes minutos. Libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35. El tema está en el mismo pasaje, el camino a Emaús. Ahí va a encontrar usted el mismo tema. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. 15. Y aconteció que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. 17. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas en griego, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, perdón. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Ellos le intentaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya se ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cómo nos abrían las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, tu palabra es viva y eficaz como espada de dos filos. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Te pido que me uses para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice este hermoso pueblo, tu iglesia, Señor, que ha venido con el deseo de escuchar. Padre, que me uses para la gloria de tu nombre, y me escondo detrás de la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. El pasaje es muy especial
Y si quisiéramos dividirlo, para poderlo entender un poquito mejor, podríamos dividirlo en 4 diferentes secciones. Podemos decir que el encuentro de Jesús con los dos podría ser una sección. La segunda podemos decir que su conversación mientras caminaban juntos podía ser una segunda sección. Luego la tercera cuando comparten el pan y la última, el regreso, cuando ellos van de vuelta a anunciar lo que ha sucedido. Hay 3 personajes principales que están en esta historia: Cleofas, su compañero no identificado, podemos decir, y su compañero Jesús, que a la misma vez no había sido reconocido. Podemos darnos cuenta también que esta historia sucedió, podríamos decir cronológicamente, la semana pasada. Sucedió esta escena. Después de haber ellos visto los eventos que sucedieron, algunos encontraron una decepción en su vida y empezaron a caminar haciéndose la pregunta, como dice el americano, what's next? What's going to happen after this? La pregunta de ellos, ¿qué va a suceder después de esto? Hubo una desilusión moral para la vida de ellos. Cleofas, que nos menciona como uno de los discípulos en esta ocasión, el compañero no revela el nombre, pero venían hablando de las cosas que habían sucedido, de las cosas que ellos habían visto, y todos los milagros que habían acontecido y habían sido ellos palpables, podemos decir a primera vista, de todo lo que estaba pasando. Toda la escena en sí nos enseña y nos narra una historia hermosa, en la cual en algún proceso en nuestra vida también entablaremos conversaciones como esas. ¿Qué ha sucedido en realidad? ¿Qué es lo que ha pasado? En algunos casos ha venido el desánimo a nuestra vida, en otros casos probablemente algunos podríamos decir que andan inmigrando en la iglesia. Después de tantos años de conocer el Evangelio, se encuentran en un mundo entre Jerusalén y Emaús. Saben que Jerusalén es el lugar de la adoración, donde ellos han tenido experiencias como muchos de ustedes han tenido experiencias. Y Emaús es aquel lugar, el éxodo, aquel lugar donde empezamos a emigrar hacia un lugar. Por eso es que algunas personas visitan las iglesias, son un tipo turista dentro de las iglesias. Vienen solamente a ver, que pueden aprender y no les gusta, no les parece y andan inmigrando de iglesia en iglesia hasta que quién sabrá dónde encontrarán un lugar donde poderse acomodar como ellos desean. La historia es la misma. Cleofas no tenía que haber salido, él tenía que haberse quedado en Jerusalén, haber meditado en las cosas que ellos habían visto, haber meditado en todos los milagros, ser un momento de analizar en realidad todo lo que ellos habían visto palpablemente. Para nosotros tomamos la palabra de Dios como un libro que ha venido a ser para nosotros no solamente histórico, pero a la misma vez nos enseña que a través del gran amor de Dios envió a su Hijo por propiciación por cada uno de nosotros. Y cuando abrimos las páginas de este libro, nos damos cuenta que de esquina a esquina nos habla del amor y la redención que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. A través de los años hemos aprendido mucho acerca de Dios. Hemos visto los milagros en algunas ocasiones. Hemos visto cosas extraordinarias que a veces nuestra mente no puede comprender en su totalidad. Algunos nos llevarán meses, tal vez años, en poder analizar todo lo que ha acontecido en nuestra vida. Y en algunas ocasiones, en el lugar de acercarnos más a Dios, como Cleofas y su compañero, debían de haberse quedado más cerca de Jerusalén, debían de haberse quedado un poquito más cerca de ese lugar, y no emigrar a un lugar desconocido donde no sabían ellos exactamente qué era lo que iban a hacer a ese lugar. Basado en este pasaje bíblico, hermana Marilu, basado en este pasaje bíblico, alguien escribió un canto hace muchos años atrás. Yo quiero que lo escuche solamente un minuto. El canto dura 3 minutos y medio, pero solo escuche una parte de este canto. Cuando esté lista, hermana.
Basado en esta historia, alguien escribió un pasaje hace mucho tiempo atrás, un canto, hace mucho tiempo atrás. La pregunta es, de todo lo que hemos visto nosotros a través de los milagros, y en lugar de emigrar, de salir de Jerusalén a Emaús, a emigrar a un lugar donde no entendemos, no comprendemos exactamente hacia dónde nos está guiando, nos está llevando la ola, como podríamos decir. ¿Por qué no quedarnos con la palabra de Dios que ha sido el refugio para nosotros? ¿Por qué no quedarnos con las experiencias que de alguna forma han despertado en nosotros ese deseo de servir al Señor? Y las mismas experiencias que hemos vivido nos deben de ayudar a que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, que nuestra fe siga hacia adelante. Pero en algunas ocasiones hacemos un éxodo de nuestra vida espiritual. Estamos físicamente tal vez sentados en un lugar, pero nuestra mente está divagando en el éxodo, en aquel lugar donde en alguna ocasión no encontramos en realidad qué es lo que andamos buscando. Las experiencias, amada iglesia, debe de guardarlas usted en su corazón. Aquellos milagros que Dios ha hecho. Tal vez alguna persona ha sido sana físicamente, o tal vez un miembro de la familia ha sido salvo a través del poder de la palabra de Dios, o alguien que usted creía imposible que pudiera suceder algo en su vida. Dios obra milagrosamente, saca a esa persona del lugar donde está, y esas son las experiencias que Dios se revela para nosotros en nuestras vidas, y nos enseña que la palabra de Dios y el poder del Evangelio tiene todavía autoridad para cambiar y transformar al más vil pecador. Y esas son las experiencias que nosotros necesitamos. Pero en algunas ocasiones, como dice el pasaje, emigraron, empezaron a hablar, no hablar algo positivo, porque a través de la Escritura nos damos cuenta que Jesús los corrige y les empieza a enseñar aquellas cosas que en realidad no podían ellos ni habían entendido. Let's try one more time. See what happens. Que hace una reflexión basada en este pasaje bíblico. Y le digo, esas experiencias hermosas que nosotros hemos pasado, deberíamos decirle al Señor todos los días: divino compañero del camino, quédate que se hace tarde. Esas experiencias que nosotros vivimos continuamente deben de ayudarnos a crecer espiritualmente. Dios se mueve de diferentes áreas.
en diferentes dimensiones que algunas veces lo hemos visto, pero en algunas ocasiones no lo hemos visto, y los milagros han llegado de todos modos a nuestra vida como parte de la revelación de Dios y del amor y de la misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones hacemos un éxodo de nuestra fe, como que nuestra fe empieza a temblar, como que nuestra fe empieza a desmayar, como que nuestra fe no está bien fundada en la palabra de Dios, y en el lugar de crecer espiritualmente parece que retrocedemos un poco y agarramos rumbo a Emaús, a ver si encontramos algo en aquel lugar, y se nos empiezan a olvidar las experiencias, se nos empiezan a olvidar aquellas cosas hermosas que Dios había hecho, sigue haciendo y continuará haciendo en nuestras vidas. Pues la escena que les presento a través de este pasaje bíblico, pero podía quedarme hablando en realidad de lo que sucedió en este pasaje, pero quiero llevarlo a algunos puntos muy importantes, porque el éxodo de nuestra vida también puede traer consecuencias para el día de mañana, cuando no estamos 100% seguros en realidad qué es lo que ha sucedido, y la mayoría de nosotros hacemos un énfasis en las cuestiones que realmente nos preocupan, sin darnos cuenta en realidad que en cada una de esas Dios ha estado siempre presente, y que en algunas ocasiones tal vez nos hemos ido a la cama, tal vez decepcionados por algo que ha sucedido, pero Dios nos recuerda una vez más que a través de su gracia y misericordia Dios siempre ha prometido estar con nosotros, si nosotros en realidad tenemos esa experiencia y deseamos que Dios obre en nuestra vida y que Dios trabaje en nuestra vida para poder conocer en realidad qué es lo que Dios desea acerca de nosotros. En el versículo que leímos anteriormente, podemos darnos cuenta en realidad lo que Dios estaba haciendo con estos discípulos. Lo que Él deseaba ahora en realidad era que ellos tuvieran una experiencia mejor, no una liturgia continuamente, no algo que los desactive en realidad, sino una experiencia en la cual ellos pudieran regresar nuevamente de ese éxodo en el cual ellos andaban caminando y simplemente no encontraban una respuesta en realidad para sus vidas. Dios todavía sigue hablando en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y nos hacemos la pregunta más de alguna ocasión: ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros? ¿Qué es lo que en realidad está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué en algunas ocasiones hacemos un éxodo en el lugar de aprender, en el lugar de seguir hacia adelante? Cuando encontramos en la Escritura que Él dice: yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no amarrarnos a esas promesas? Y en lugar de formar un éxodo hacia afuera, ¿por qué no nos acercamos más hacia Dios? Si bien es cierto que miramos a nuestro alrededor y las cosas que están a nuestro alrededor, más de alguna ocasión pueden decepcionarnos. Los discípulos van de camino hacia un lugar en el cual no tenían un rumbo exacto, 11 kilómetros aproximadamente, conversando, hablando, diciendo: ¿qué fue lo que sucedió? Yo me siento decepcionado, tú te sientes decepcionado, pero se les olvidó que Isaías 53, él había prometido que había de ser un hombre varón de dolores, que él iba a experimentar el castigo de la humanidad por cada uno de nosotros. Pero en realidad, ¿cuánta experiencia o qué es lo que nosotros hemos vivido? ¿Cómo nosotros podemos hacer un autoexamen en nuestra vida? ¿Cómo nosotros en realidad podemos aclarar esas dudas que a veces nos hacemos la pregunta más de una ocasión? Incluso dentro del cristianismo, cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, no hemos hecho la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué ha sucedido? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Hemos tratado en oración, hemos hecho todo lo posible para que nosotros, en el lugar de que nuestra fe vaya decayendo, debería de crecer. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que huya de las pasiones de este mundo, que no se envuelva en las
fábulas, esas cosas que nos distraen, esas cosas que nos quitan en realidad, en el lugar de agregar a nuestra fe, pareciera que nos están quitando y nos juntamos en realidad y entonces empezamos a analizar y decimos verdaderamente qué es lo que ha sucedido en nuestra vida. Nosotros deberíamos de crecer, amada iglesia, cada año, espiritualmente, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente deberíamos de crecer continuamente. Dice la Escritura que debemos ser como la aurora que va de aumento en aumento hasta aquel día. Y así debe ser nuestra fe. Debe ir de aumento en aumento. Y todas las experiencias deben ir de aumento en aumento. Aún en las cosas más sencillas deben ir de aumento en aumento. Tal vez en las cosas que no esperábamos debe ir de aumento en aumento. Aún por las cosas que no hemos pedido, debemos darnos cuenta que Dios tiene su mano poderosa, que Dios silenciosamente abre camino, cierra puertas o abre puertas o hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el éxodo no nos lleva a ningún lugar. Note la Escritura. Cuando Israel salió de Egipto, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Habían visto la mano poderosa de Dios. Imagínese ver que todos los días le cae a usted maná sin ir a trabajar. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Que todos los días usted saliera, había una gallinita ahí muerta para que usted la cocinara. ¿Qué haría usted? Y que ese maná, que era un tipo cornflakes, usted diga, hoy quiero frosted flakes. Me cansé de comer cornflakes. ¿No? Que usted todos los días lo recogiera y que en la noche hubiera una nube que lo protegiera a usted. ¿Qué sistema de seguridad ni qué nada? La presencia de Dios. Y que durante el día que estaba caminando en ese desierto, que todos hemos caminado, que hay una nube con un tipo como brisa, para cuando usted camine en el desierto, que llega a pegar hasta las 125 grados de temperatura, usted sienta como que está a 60, 50, y hasta traiga un suéter y se lo ponga. Esas son las experiencias que ellos habían visto, pero en el Éxodo se les olvidó. Vieron el mar abrirse en dos, vieron un ejército de Faraón ahogarse, y sin embargo, cuando ya van caminando, ellos dicen: quisiéramos comer de los espárragos, de las cebollas, de los legumbres, de la fruta de aquel lugar. Se les había olvidado el poder que Dios tenía y sigue teniendo sobre la vida de ellos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos comparar nuestra vida. Y a veces pensamos que allá afuera hay mejor que estar aquí adentro. Por eso encontramos algún pueblo que en alguna ocasión le sirvió al Señor, se separó de los caminos de Dios. Ahora le dicen: yo no voy porque todos son hipócritas. Pero un día se les olvidó que ellos eran también hipócritas, que pertenecían también al pueblo de Dios. Pero por razones que las cosas no salieron como ellos creían, ahora dicen: todos los que van a esas iglesias, todos son hipócritas. Bueno, bienvenido al club, hermano, porque ahí entramos todos. Dice la Escritura que ellos seguían hacia adelante, y mientras que iban conversando, Jesús no les abrió el entendimiento rápidamente, sino que ellos dijeron: ¿y tú no conoces lo que ha pasado? Y a veces retamos a Dios más de alguna ocasión y decimos: ¿será que Dios tiene poder? ¿Será que Dios va a hacer lo que va a hacer? Y en algunas ocasiones nosotros nos adelantamos a los propósitos de Dios. Y a veces fracasamos tratando de hacer los propósitos de Dios porque nos hemos adelantado cuando Dios nos ha dicho que caminemos, cuando Dios nos ha dicho que toquemos, cuando Dios nos ha dicho que toquemos o que hagamos algo. Nosotros lo hemos hecho y por consecuencia fracasamos, le echamos la culpa a la iglesia, a Dios, y empezamos en una migración espiritual. Empezamos a vagar.
Empezamos a hacernos tantas preguntas. Aquella devoción de leer la palabra de Dios se nos va yendo poco a poco. Se nos va yendo. Aquello de cantar aquellos cantos ya no los cantamos. Se nos va yendo poco a poco. Aquel deseo de venir a la casa de Dios se nos va yendo poco a poco. Y empezamos en un éxodo de Jerusalén a Emaús. Y nos hacemos la pregunta muchas veces, cuando el Señor a veces se va acercando a nuestro lado, tal vez más de alguna persona nos habla, nos recuerda del amor de Dios, de la misericordia, y nuestros ojos están tan tapados que no nos damos cuenta. ¿Usted sabe cuántas veces el patrón suyo todas las mañanas piensa que debería de correr? Pero no lo corre. No porque usted sea simpático. No porque usted le caiga bien a todo el mundo. Porque el cristiano no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero ¿sabe por qué no lo corre muchas veces? Porque ve en usted algo. Porque Dios le revela muchas veces. A veces sacarán a otras personas y usted dice, de milagro me quedé yo. Ahí sí usamos la palabra milagro. O va a haber un accidente y usted frena y dice, gracias a Dios que soy un buen chofer. O a veces le dan un aumento en su trabajo y dice, es que me lo merecía porque yo trabajo duro. Y usamos cualquier excusa, pero nos damos cuenta que Dios está caminando a nuestro lado y nos está recordando las Sagradas Escrituras. Y nos recuerda, como dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 7, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nos acordamos de esa promesa y le decimos al Señor, gracias, porque a través de tu justicia es de que yo sigo hacia adelante. Tantas cosas suceden. Los versículos dicen que hubo una gran conversación. Y un libro que se llama Cenando con Jesús, escribió Jesús Adrián Romero. Pero puede comprar un día, cómpralo y léalo. Es un libro excelente. Como Dios muchas veces quiere hablar con nosotros, quiere platicar con nosotros, quiere contarnos los planes que tiene para nosotros. Pero nosotros nos hemos envuelto en una liturgia, nos hemos envuelto en un círculo, nos hemos envuelto en que Dios debe trabajar solamente de esta forma, en una caja lo metemos, no queremos que salga de ahí, porque si sale de ahí, algo puede suceder. Los discípulos conocían esas experiencias que estaban viviendo, ellos sabían todo lo que estaba pasando. Sin embargo, ellos mismos empezaron una migración también, un éxodo, a salir de donde estaban. En lugar de decir, divino compañero, quédate esta noche conmigo, quédate este día conmigo. A veces hablamos más de las experiencias malas que pasamos en alguna congregación que lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces lo que hacemos es contagiamos a otros que vaya, oh, sí es cierto, no me había dado cuenta de eso. Y empezamos a ver el panorama diferente porque alguien nos está sembrando algo diferente en nuestra vida. Algo Dios siempre hace a nuestro favor. Algo Dios siempre mueve a nuestro favor. Cuando el apóstol Pablo nos damos cuenta que está antes de llegar a la ciudad de Corinto, viene un ataque extremo contra su vida. Él tiene por primera vez miedo y le pide a alguien que lo baje de la ciudad en un canasto. Cuando lo bajan y él sale huyendo de la ciudad, más adelante él se recuerda de esa experiencia y dice, porque huí cuando yo sabía que Dios tenía todo bajo control. Nosotros tomamos las cosas a nuestro control, amada iglesia, vamos a fracasar muchas veces. Cuando dejamos que Dios obre a nuestro favor, que Dios pelee por nosotros, que Dios abra camino por nosotros, que Dios tenga lo que tenga que hacer en nuestra vida y nos pasa en esos desiertos, en ese barro que nos quiere formar Él. Entonces nos damos cuenta que los planes y propósitos de Dios a veces no se parecen a los de nosotros y empezamos a argumentar como sucede en esta escena. Cada uno de ellos empezó a
Dios empezó a hablar con ellos, pero el conocimiento no había sido abierto para ellos. Usted sabe, amada iglesia, cuánto conocimiento tenemos muchos de nosotros acerca de quién es Dios. Si yo le dijera a usted en esta mañana, piense por 2 segundos, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué respuesta daríamos nosotros? ¿Qué respuesta tendríamos? ¿Cómo podríamos definir nosotros la presencia de Dios? Cuando Abraham salió en el capítulo 12 del libro de Génesis, y Dios le dijo, yo te mostraré un lugar, a una tierra. Dice la escritura que Dios hablaba y Abraham se movía hacia un holocausto. Luego venía Dios, volvía a hablarle a él, y dice la escritura que Abraham entonces se movía. Nunca encuentra usted en la escritura un pasaje que diga y Abraham caminó solo o Abraham hizo planes solos. En todos los planes Dios hablaba, Abraham obedecía. Dios hablaba, Abraham caminaba. Dios hablaba y Abraham sacrificaba delante de Dios. Amén. Pero nosotros a veces, amada iglesia, aún con toda la experiencia que tenemos en el cristianismo, a veces volvemos a ser, como dice Pedro, como niños espirituales y andamos buscando la lechita. Pastor, ¿no tiene un poquito de leche? Cuando ya deberíamos estar comiendo unos bisteces así grandotes. Ay, sí. Andamos todavía, me regala un poquito de leche, pastor. Créanlo, amada iglesia, que hay algunos hermanos que crecen espiritualmente, pero bien rápido. Yo no sé si se meten con Dios, hablan con Dios todo el tiempo. Yo no sé cómo le hacen porque no he encontrado una fórmula. Lo que sí le digo es que el crecimiento es personal. El crecimiento es personal, nadie se lo puede dar. Así es. Yo no tengo una píldora para decirle toma esa píldora y mañana usted va a orar por los enfermos y van a ser sanos. Yo no tengo esa píldora. O no tengo una píldora para decirle, mire, usted quiere hacer algo, pues véngase hoy en la noche y mañana temprano se va con el piano a tocar. No hay eso, hermano. El crecimiento es espiritual. Usted toma la decisión de hacerlo. Si usted desea en realidad conocer a Dios, tener un encuentro con Dios, pensar acerca de los milagros de Dios, como Pedro cuando vio el milagro de la pesca milagrosa, como los peces empezaban a salirse a través de la palabra de Dios, que le digo, Pedro, echa la red una vez más. A veces Dios nos dice lo mismo. Dijo, empuja una vez más, sal una vez más, créeme una vez más. Pero a veces decimos, ya me cansé. Estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de todo lo que he vivido y no he podido hacer absolutamente nada. Y entonces empezamos una migración no solo espiritual, sino muchas veces hasta personal. ¿Cuántos se han encontrado conversando con su pareja y son puros gritos? Usted empezó una migración personal. A veces no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en un aburrimiento espiritual? Hoy es lunes, mejor me quedo, manden al fútbol. With respect to growth, when we watch NFL, I think it's NFL, I'm a fan, I'm a Raider fan. Sorry to say that. I'm a Raider fan, 100%. Y le voy a la América. Viva el Barca. Ya me descubrí. Y soy chivo, imagínense, qué combinación. Pero ¿por qué a veces no crecemos? Hermano, un mensaje del día domingo no es suficiente. Es el principio para que usted empiece a crecer. Pero el crecimiento es suyo. El crecimiento es mío. Cuando yo digo todos los días, en lugar de ir corriendo a 100 en el freeway, mejor me levanto unos minutos antes. Dedico unos minutos al Señor, porque el resto del día voy a andar corriendo. Martín Lutero decía, si yo no oro 4 horas
al día, el día no me alcanza para hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántos oramos 4 horas al día? Ni 4 minutos a veces, ¿verdad? La única vez que oramos es cuando vamos a comer. Alimentos recibidos y te gracias, amén. Telegrama mandamos. No son oraciones. No son oraciones en realidad. Dios le recuerda a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Dice, de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces Dios prosperará tu camino. Queremos crecer espiritualmente, pero muchas veces no leemos la palabra. Ellos habían visto los milagros y la escena va terminando cuando Jesús dice que ya se empezaba a hacer tarde y los discípulos no sabían y le dice, quédate, divino compañero, quédate con nosotros. Algo empezaron a sentir ellos, porque a un extranjero no se le podía invitar a que quedase, pero algo sucedió en ellos. Empezaron a analizar, a darse cuenta que algo estaba sucediendo en la vida de ellos. ¿Por qué no le decimos nosotros también al Señor, divino compañero, quédate este día conmigo, camina conmigo, voy a ir a mi trabajo, ve conmigo, regresaré en la tarde, sigue conmigo, y en la noche antes de dormir, ¿por qué no te quedas este día en casa? Por eso, ante una de las decisiones más grandes de la vida, Josué en el capítulo 24 refiere una palabra que todavía hace eco en nosotros. El capítulo 24, versículo 15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, el divino compañero se ha quedado en casa para siempre. A veces tenemos a Jesús, pero como un invitado nada más ocasional. Cuando vemos que ya no hay solución, entonces dice, Señor Padre, ayúdame. Entonces empezamos a clamar, Señor, ayúdame, contéstame, mira, y empezamos a panicarnos con mi hermano. Pánico se empieza a apoderar de nosotros. Entonces nos acordamos que Dios existe. Pero mientras que las cosas van caminando bien, los discípulos anduvieron con Jesús, vieron milagros de Jesús, vieron tantas cosas, como uno de los milagros más grandes, extraordinarios, que Jesús empezó a caminar sobre el agua. Pedro se da cuenta de lo que está sucediendo. En los evangelios sinópticos lo menciona y le dice, si tú has caminado, haz que yo también camine. Y Jesús le dice, Pedro, el tiempo es tuyo. Ante los elementos más duros, amada iglesia, Jesús ha prometido estar con nosotros. Termina diciendo el pasaje, en aquel momento, cuando se dieron cuenta de lo que sucedía, y él desapareció, dijeron el uno al otro, versículo 32, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, y levantándose en esa misma hora, regresaron de nuevo a Jerusalén, y empezaron a hablar lo que ellos habían visto y sentido. Yo creo que todos tenemos un testimonio que contar, amada iglesia. Todos tenemos algo que decir acerca de Dios. Para alguno podrá decir, mi caso de migración era imposible, pero Dios abrió camino. El divino compañero me dirigió y me dijo lo que tenía que hacer. Para alguien que tendrá un problema legal, podrá decir, no había solución, pero el divino compañero me ayudó y me acompañó en toda mi jornada. Para un enfermo que ha sido desahuciado por alguna enfermedad, él puede o ella puede decir, el divino compañero me ayudó aún en esos momentos oscuros de la quimioterapia. Ahí estuvo cerca de mí porque lo invité a que caminara cerca de mí. Para aquel que ha pasado necesidad, podrá decir, el divino compañero ha proveído el pan, ha proveído la renta, ha proveído un vehículo, ha proveído un trabajo, ha proveído tantas cosas.
Amada iglesia, pero se nos olvida. Una de las razones por las cuales yo a veces salgo también a hacer trabajo misionero es porque no quiero que se me olvide no solamente de dónde vengo, sino darme cuenta de lo que otra gente sufre. Y yo me quejo muchas veces de las cosas que no valen ni la pena. Al salir de la calle en El Salvador, una joven que tiene un degree de RN de aquí, que podría estar ganando 40, 50 dólares la hora, anda ella sola en las calles caminando, recogiendo a las personas que están heridas en el camino. Y antes de salir nos poníamos a orar con ella. Y era la expresión que siempre usaba ella: divino compañero, ve conmigo, que encuentre a alguien herido para poderle sanar la herida y a la vez hablarle del amor y la misericordia de Dios. Y en una experiencia encontramos a una persona que tenía rajado toda la mejilla de enfrente, abierta literalmente. Ella se le acerca, Victoria se llama, por cierto. Victoria se le acerca a este señor y le dice: ¿me deja ayudar? Y ella sale todos los días con un botiquín grande a las calles de Santa Ana a ver quién necesita ayuda. Y ahí iba yo con ella en ese sol a 100 la temperatura, húmedo, puro ese sol de ahí. Y ahí iba yo apenas como el camello, tomando agua y agua. Y encontramos ahí en la calle, agarra una jeringa, le inyecta anestesia en la mejilla y le empieza a coser. Y mientras que le está cosiendo, le está diciendo que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que murió por él en la cruz del Calvario. Y él está hablando del divino compañero que ha pedido que camine con ella. Amada iglesia, podemos empezar una migración espiritual, un éxodo espiritual. Pero cuántas experiencias vamos a olvidar de la noche a la mañana. ¿Por qué no le decimos todos los días: divino compañero, quédate? No sé, solamente un visitante, quédate, quédate. Quiero conocerte más. Quiero saber quién eres tú. Quiero saber qué planes tienes para mí. Y usted verá que en lugar de emigrar o hacer un éxodo a Emaús, vamos a conocer a Dios. Póngase de pie. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. Él ha disipado corazón. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor, dice este camino. ¿Por qué no mira su rostro ahí donde está? Usted como yo hemos tal vez emigrado más de alguna ocasión. Usted como yo nos hemos hecho la pregunta más de alguna ocasión: ¿dónde estaba Dios cuando esta tragedia pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando un padre me abandonó? ¿Dónde está Dios en todo eso? Pero a través de la Escritura nos damos cuenta que el divino compañero siempre ha estado a nuestro lado. Si usted ha logrado sobrevivir el día de hoy, no es por su propia fuerza, es porque el divino compañero ha estado siempre a nuestro lado, en toda nuestra jornada. No empecemos un éxodo espiritual. No le echemos la culpa a nadie. Simplemente digámosle: Señor, todos los días, quédate, quédate que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para que mores. Y dice: hazlo tu morada permanente. Y usted verá que más de alguna ocasión
el divino compañero le va a hablar, le va a decir lo que tiene que hacer y usted lo hará. Padre, yo oro por esta hermosa congregación. Todos hemos pasado éxodos. Tal vez alguien en la iglesia nos hirió, nos lastimó. Y por ese uno culpamos a toda la iglesia. Culpamos a los líderes. Culpamos a muchas personas inocentes. Y no nos damos cuenta que a veces, Señor, todo es necesario en nuestra vida. Aún ese diagnóstico de cáncer es necesario. Aún esa enfermedad que no entendemos ni conocemos es necesaria. Aún en la pérdida del trabajo es necesario también. Aún el visitar a un hospital es necesario. Tú te revelas a nosotros de muchas formas. Job, cuando lo tuvo todo, te dio la gloria. Y cuando lo perdió todo, él dijo: no he de aceptar esto también de parte de Dios. ¿Por qué he de recibir solamente lo bueno y no lo malo? ¿Por qué solamente cuando tengo una cierta cantidad de dinero en el banco me acuerdo que Dios es bueno? ¿Y por qué cuando mañana me piden el apartamento porque no tengo, me quejo? ¿Por qué no cuando tengo abundancia me acuerdo que Dios existe? Pero cuando viene la pobreza, reniego. Proverbista nos recuerda y nos dice: no me des mucho, porque pueda que me olvide de ti, pero tampoco me des muy poco, porque no vaya a ser que vaya y robe o hurte para poderme sostener. Danos una medida, Señor, en la cual el divino compañero siempre esté de nuestro lado, que siempre actúe en nuestro favor, y que cuando yo no entienda lo que estoy pasando, enséñame a no renegar, enséñame a no abandonarte, enséñame a aceptar las cosas que tal vez no entienda 100% en este mundo, pero un día ya en la eternidad, más allá del sol, me recibirás con los brazos abiertos y enjugarás toda lágrima y me dirás: muy buen siervo, sierva, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Y ahí dice el libro de Revelación que tú enjugarás toda lágrima. En el cielo tuyo ya no habrán lágrimas, ya no habrán decepciones, ya no habrán éxodos, porque estaremos contigo para toda la eternidad.